Pues ha llegado ya la última de las 5 conferencias, o como queréis llamarlo, exposiciones de la palabra de Dios. Y antes de que empiece con esto, simplemente una palabra de agradecimiento por esa bienvenida tan amable, calurosa, amigable de vuestra parte. Bueno, desde el primer momento cuando Josécho y Noelia me recogieron del aeropuerto, bueno, hasta ese momento, y bueno, todavía no ha terminado porque me quedo una cena y mañana va la salida, lo tomo por fe por lo menos. Entonces, muchas gracias por todo. Lo digo con toda sinceridad del mundo, esto para mí ha sido como una vuelta a casa, y el reencontrarse con tantos hermanos muy queridos, simplemente os agradezco de corazón este tiempo. Bien, con esto llegamos ya al final. Hemos hablado en estos días de un pueblo que dudó de casi todo. Dudó del amor de Dios, dudó de su propia vocación, dudó de su identidad como pueblo llamado de Dios, se olvidó de las promesas de Dios. Los sacerdotes, para más inri, profanaron la gloria de Dios de muchas maneras. Ayer nos enteramos cómo el pueblo mismo rompió los pactos matrimoniales bajo pretextos falaces realmente. Nos dimos cuenta que en esta mañana que finalmente también intentaron engañar a Dios, robar a Dios, reteniendo lo que le debían. Y Dios anunció que vendría súbitamente como fuego purificador. Y llegamos ahora al final del libro, al clímax del mensaje del profeta Malaquías, y tras todo lo oído, y me reafirmo, no era precisamente no es uno de los textos más bonitos en este sentido, no es un salmo que nos caliente el corazón, no es una historia donde al final pues prevalece la verdad y la gloria de Dios, sino era un mensaje realmente a veces deprimente de un pueblo que había perdido el norte. Y tras todo esto, incluso el pueblo responde, después de todo lo que habían escuchado, el pueblo responde con una queja cínica y honda. Enseguida lo vamos a mirar, y esto recoge todo el desastre que había. Por demás, quiere decir en vano, para nada sirve servir a Dios. Esto es lo que faltaba. Habían aguantado muchas cosas y llegan finalmente a la conclusión: todo esto no ha valido la pena. Y te puedo decir una cosa, que no hay nada más trágico que al final de una vida, o en cierto momento de esta vida, una persona llega a la conclusión: no ha valido la pena. Eso realmente te quiebra el corazón. Es un poco como un soldado que ha peleado con fidelidad durante años en una guerra larga y dura, y en ese tiempo ve a los desertores y traidores como viven cómodos en la retaguardia, mientras que él pasa hambre, frío, calor, peligro. Y un día se dice: ¿y para qué sigo peleando? Los que hacen el mal, los que nos han traicionado, los que se han retirado, prosperan, y yo sigo sufriendo. Ya no vale la pena. Esa ya no es mi batalla. Eso pasaba en Jerusalén. Veían prosperar a los soberbios, a los que tentaban a Dios. Y no creas que para un israelita promedio se daba cuenta de que parte de su miseria espiritual viene inducido por el mal comportamiento de aquellos profesionales al servicio del Señor, los sacerdotes.
buen ejemplo habían dado. Y bueno, esto también es irónico. Habían dado el mejor ejemplo posible. Y no hay nada más trágico de esto. Yo recuerdo en una ocasión evangelizando en un parque hace, bueno, ya serán 30 años, en el barrio de Fuencarral en Madrid, me acerqué a un banco, ahí había un hombre solitario. Le pregunté si podía compartir el Evangelio, me dio el permiso, hablamos un rato, y luego dice: yo admiro su fe. Yo soy sacerdote en activo. Y usted no sabe lo que cuesta intentar meter en la gente lo que tú mismo no crees. Esto era un sacerdote, podría ser, y también lo he visto, algún que otro pastor evangélico. Es muy difícil intentar meter en otros lo que tú mismo ya no crees por 1000 razones. Yo no estoy hablando de haber perdido la fe, pero estoy hablando de haber perdido la visión, la pasión por el Evangelio. Y eso pasaba en Jerusalén, y este virus del desánimo es muy contagioso. Porque solamente tenemos dos posibilidades: o animas o desanimas. Raras veces a los demás les deja igual, una de las dos cosas. Malaquías ahora cierra el Antiguo Testamento, nos quedan solamente 12 versículos y habría un descanso, o una pausa, o una interrupción de la revelación divina que iba a durar más de 400 años. Esto es lo que vamos a escuchar en un momento, son las últimas palabras de Dios en muchas generaciones. Dios sí ve, Dios sí recuerda, y Dios viene con juicio para los impíos y con sanidad para los que le buscan. Y el último mensaje del Antiguo Testamento, y esta es la buena noticia, no es de desesperanza, sino de esperanza ardiente. Allí se habla de esta metáfora tan bonita y preciosa del sol de justicia que va a salir como sale el sol todos los días. Es el broche de oro del libro y de ese pleito del pacto, porque ese libro tiene esa estructura tras, no sé si lo has contado, son un total de 7 disputas con sus correspondientes preguntas y respuestas. Después de este pleito, Dios dicta ya sentencia y separa 2 pueblos. Y nos deja listos para los 400 y pico años de silencio hasta que iba a aparecer un personaje extraño, muy raro, que se llamaría Juan el Bautista. Vamos a escuchar estos últimos 12 versículos y voy a leer a partir del versículo 13 del capítulo 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahvé de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, se salieron con la suya. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero, y Yahvé escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Señor, pedimos que tú añadas a tu palabra tu bendición, que esa palabra nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Aquí en este pasaje de nuevo nos damos cuenta que ahí recorrimos a un tema que tenemos también en otras partes de la Escritura, y es el problema de fondo que es antiquísimo, la aparente prosperidad de los malvados. Esos granujas de mucho cuidado, estos impresentables chorizos, da igual como les llamamos hoy en día, es el tipo de personas que cuando tú ves automáticamente piensas es que ya no queda justicia en este mundo. ¿Y quién no habrá pensado esto en algún que otro momento después de ver el telediario? A veces hasta nos cuesta creer ya la previsión del tiempo. Y dices, ¿y la justicia dónde está precisamente? ¿Para qué me sirve pagar religiosamente mis impuestos y comportarme como una persona racional y honrada cuando me doy cuenta que los que imponen las leyes pues hacen lo que les da la real gana y salen impunes, con alguna que otra excepción? Bueno, yo no sé, esto aquí no pasa, pero pasa en Alemania. Entonces, claro, tú ves estas cosas y a veces te hierve la sangre, como se suele decir. Y lo trasladas luego al terreno espiritual y ocurre lo mismo. Tú ves muchas cosas y dices, ¿y cómo Dios no entra aquí a saco y deja caer rayos, truenos y azufre de arriba para acabar con esto? Y Dios no lo hace. Y la cosa sigue. Y te preguntas, ¿y yo para qué sirvo a Dios? Porque el que sirve a Dios muchas veces, cuando desempeña su ministerio con fidelidad, y seguramente también alguno que otro ha tenido esa experiencia, a veces son malos pagadores. Y no estoy refiriéndome a dinero, sino pues a veces matamos a nuestros líderes con malas miradas, con palabras envenenadas y con muchas otras cosas que poco a poco les lleva a una muerte espiritual lenta, pero segura. Esas cosas ocurren. Y de nuevo surge la pregunta, ¿y para qué me sirve?
¿Para qué he dedicado mi vida a enseñar a un pueblo, no digo rebelde, pero algunos, y esos pocos bastan y sobran? Y aquí estoy y miro atrás y recuerdo la amargura de más que una noche llorando de pena sobre las cosas que han pasado. Y más que uno parece que se ha salido con la suya. Dios acusa aquí por última vez el pueblo, y esto es por séptima vez, y les dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, literalmente duras, insolentes. Bueno, han blasfemado a Dios con sus palabras. No hay registro de esto. Con la boca se puede agredir a Dios, pero no de una forma burda, no de una forma que dice, bueno, pero qué mala educación, así no se habla con Dios. Lo hacemos de una forma más refinada. Y por lo tanto aquí el pueblo con sorpresa fingida dice: pero ¿qué hemos, otra vez esto, qué hemos hablado contra ti? O sea, nosotros, ¿qué hemos hecho? Y el Señor les responde precisamente con este tema. Y antes de sacarlo, o sea, uno te deja asombrado. O sea, pecan y ni se enteran. Se dice que los mejores ladrones y chorizos son aquellos que ni se dan cuenta que roban, porque entonces ni siquiera se les queda un resto de conciencia, ni tienen problema con esto. La confesión brutal es: no, en ese sentido insultado, no me habéis insultado, pero esa palabra, esa actitud, por demás es servir a Dios. Esto me ha dejado muy triste. Y cuando Dios es el que sufre, que es en este sentido la diana de estos ataques, de esa actitud, pues entonces Dios también reacciona. Esa gente al final reduce la piedad a un cálculo de rentabilidad. Si no rinde beneficio inmediato, no vale. Y rematan: los soberbios son los bienaventurados. Pues hemos escuchado esa palabra. Si tú haces un ¿cómo se llama esto? Un quiz, o sea, haces una pregunta y preguntas: mira, esa frase, bienaventurados son los soberbios, ¿esto está en la Biblia o no? Bueno, bueno, bienaventurados son los soberbios, bueno, bienaventurados son los humildes, eso sí, está en la Biblia y muchas veces, pero bienaventurados son los soberbios, en mi Biblia no está. Pues sí, está en tu Biblia. Acabamos de escuchar, y esto fue precisamente, no necesariamente lo han dicho de esa manera, pero lo habrán dicho de una manera más suave. Mira, otro que le ha salido bien la mentira, otro que le ha salido bien el ministerio fingido, etcétera, etcétera, etcétera. Llaman a los soberbios bienaventurados, los que hacen iniquidad prosperan, y esto es un hecho comprobable y comprobado. ¿Quién no lo ha observado en algún momento? Lo que ellos han hecho, han invertido la bendición, porque llaman dichoso al malo. Es evidente una queja tremendamente actual. En las redes, en conversaciones privadas, hasta en ocasiones también en el corazón del creyente. ¿Para qué ser fiel si los que viven en pecado parecen tenerlo todo? ¿Para qué diezmar? ¿Para qué guardar pureza? Servir en la iglesia si los arrogantes prosperan y los justos sufren. Esto es la pregunta del millón. Malaquías lo llama violencia verbal. Esto ya se conoce actualmente en la justicia, maltrato verbal.
Están maltratando a Dios con esto. Es violencia verbal contra Dios. Es acusarle de injusto. Y si te ha dado un ministerio, un servicio que desempeñar, una visión en la vida, y para eso no tienes que estar a pleno tiempo, ni a tiempo parcial, ni nada, sino a cada uno de nosotros algo ha dado. Y despreciamos esto y decimos, no vale la pena. Es una ofensa a Dios. Y eso se llama cinismo. Y cuando una persona se vuelve cínica, esto ya es un indicio seguro de que algo va terriblemente mal, porque el cinismo es una forma de expresar nuestro descontento de una forma muy elegante. La cura del cinismo no es negar el problema, sino cambiar el punto de vista. Y esa gran lección nos da Asaf en el Salmo 73. Todos conocemos esto. Yo vi al malvado prosperar hasta que entré en el santuario. Quiere decir, en la presencia de Dios, Asaf se da cuenta de que esta visión que a veces tenemos en los momentos más terribles de nuestra vida no es una visión correcta. Hay que cambiar de visión. Quien mide la vida por el presente se amarga. Quien la mide por el día de Dios recupera la cordura. Esto no viene en el libro de los Proverbios, pero esto es la conclusión fría de lo que aquí estamos aprendiendo. Pues, en medio de esto, y esto de verdad es una excelente noticia, nos damos cuenta una vez, no todo el pueblo se había corrompido. Porque Malaquías podría haber entonado en el canto famoso del profeta Elías, que lloró en su momento, Señor, yo soy el único que ha quedado entre tu pueblo, pobre de mí. Pero aquí me tienes, Señor, el último de los mohicanos, el último de Filipinas, como se suele decir aquí, pues aquí me tienes, fiel, enterito, aunque con miedo en la panza. Pero bueno, aquí estoy. Y el Señor le responde a Elías y dice, bueno, Elías, tranquilízate, porque hay otros 7,000. Bueno, no está mal, ¿vale? No son 7, ni 70, ni 700, son 7,000 que no han hincado sus rodillas delante de los Baales. Bueno, es algo con el cual empezar. Parece que el profeta Elías, bueno, era profeta, pero no era infalible en sus actuaciones, porque en otro momento quería morir debajo del árbol y Dios le manda un ángel y dice, pues hombre, para un poco el carro porque aquí tienes un desayuno, pues desayuno y luego te sentirás otra vez mucho mejor. En este caso, Dios le dice, mira, aquí hay más personas que son fieles. No sabemos si eran 7,000 en aquel momento, pero en medio de tanta corrupción un grupo teme a Dios. Y Dios siempre, y esto es casi una regla que nunca falla, siempre se guarda un remanente. Lo que pasa es que los fieles a veces no se conocen. No sé, igual no están en Facebook, pero hay otra manera, se llama culto, allí pues puedes también encontrar gente con carne y hueso. Y habrá siempre alguno que es tan fiel como tú, créemelo, o incluso te supera, sin que tú lo sepas. Y esto es lo bonito, realmente, nunca estamos solos. O sea, no somos los más infelices sobre la faz de la tierra, somos tremendistas, porque si nos pasa algo, bueno, a nosotros, lo que a mí me pasa nunca le ha pasado a nadie. Y esto es el síndrome de Elías, lo diría yo. Entonces Dios le tranquiliza. Aquí en el versículo 16 nos dice entonces, los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero.
Y fíjate, en un momento cuando no había Facebook, ni WhatsApp, ni vete tú a saber cómo se llama todos los cachivaches que se intentan inventar, pues ellos de alguna manera se encontraron. Supongo, tal vez en el templo de Jerusalén, al ver esto, pues uno dice algo y el otro dice, mira, este piensa igual que yo. Entonces, bueno, no sé, yo no estaba presente, pero de alguna manera se han encontrado, contactaron y tomaron cartas en el asunto. Hablaron, dice aquí, cada uno con su compañero. Y esto es muy importante, porque suponte que tú eres fiel, o sea, yo creo aquí lo que veo, todos tienen cara de fieles. Entonces, si tú estás en una situación así, pues busca compañía, busca a alguien, y si tú mismo dudas de tú mismo y de tu visión y de lo que Dios te ha dado, pues entonces abre tu corazón, ¿vale? O sea, no se te cae ningún anillo, créeme. Abre tu corazón, busca oración, busca consejo, para eso están los demás. No seamos cainistas. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, eres su guardián, el guardián de su felicidad. No eres su policía, esas son dos cosas distintas, pero eres su guardián, porque a ti te tiene que importar lo que está pasando tu hermano y tu hermana. Se hablaron, cada uno con su compañero. Y lo desprendo porque esto va muy concentrado. Cuando dice, y Yahvé escuchó y oyó, lo cual quiere decir que no solo escuchó las oraciones, las conversaciones, sino también las oraciones. Habrán orado y el Señor escucha. Y fue escrito libro de memoria. Bueno, no es el libro de Malaquías. Esto quiere decir que Dios lo registró. Es un libro delante de Dios, un libro virtual. Bueno, hoy en día sabemos lo que es virtual. ¿No crees tú que Dios puede tener libros virtuales y nosotros también los tenemos? Pues claro que lo tiene. Y en este libro, pues, Él dice, tomo nota. Ahí hay gente que sí me ama, que sí me busca, que no se deja tirar para abajo, sino que no ha perdido la visión. Dios toma nota de ello. Y luego sigue, para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Quiere decir que Dios se acuerda y ahora Dios actúa, porque de alguna manera ellos se encuentran. Hay un poder grande en la unidad. Esto fue uno de los lemas del Imperio Romano, un país, bueno, antes de que se convirtieron supuestamente a la fe cristiana, pero el lema del Imperio Romano en los primeros siglos, incluso antes de Cristo, era ex unitate vires, lo cual quiere decir la unidad hace la fuerza. Y esto no es menos cierto para la Iglesia. Si hay un pueblo con una visión, y da igual si a la diestra y siniestra, pues las cosas vayan mal, pues guarda lo que tienes, busca al hermano, busca a la hermana. Levanten las voces para que Dios le escuche y Dios responderá. Esto es tan matemáticamente cierto como 2 y 2 son 4. No se callaron. Y Dios escuchó desde los cielos, porque el cielo no se queda cerrado ni es indiferente. Cada palabra de ánimo entre creyentes sube a su presencia. Y la promesa que sale de eso es preciosísima. Aquellos que piensan en su nombre, aquellos que están enfocados, diríamos hoy, en esa meta, en esa idea de que Dios es un Dios de pactos, como acabamos de cantar, que es un Dios que sigue fiel a sus promesas, que es un Dios que no
dice ahora, bueno, como esto me ha salido ranas, pues voy a pasar al plan B. Pues ahora escojo los edomitas para fastidiarlos a los israelitas. Pues ya lo tienen. No, Dios no es así. Dios ha hecho un pacto y Él va a cumplir este pacto. Exactamente como está escrito allí, los que piensan en su nombre. Y ahora Dios les dice algo, y esa promesa te puedes aplicar a ti, personalmente, por una razón muy sencilla. El pueblo de Dios de todos los tiempos es la niña de sus ojos. Y esto ocurre con nosotros ahora, como les ocurrió con esa remanente en los tiempos de Malaquías. Serán para mí tesoro especial. Pues es una palabra que salió por primera vez en Éxodo capítulo 19, versículo 5, y se aplica al pueblo de Israel antes de que recibiesen los 10 mandamientos, antes de hacer un pacto oficial en el Sinaí. Mi tesoro especial, mis joyas. Pues vaya joyas había allí. Pero a Dios le da igual, son mis joyas. Ahora sabes una cosa, el fundamento exegético de lo que acaba de decir, pues lo tienes en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Todos conocemos el versículo. Somos un pueblo especial, lo cantamos también, seguramente aquí también. Y hay en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 características de este pueblo. Linaje escogido, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no voy a desviarme, ¿vale? Voy a intentar llegar a la meta con esto. Pero en la última de esos 4, esto viene de Éxodo 19:5, son mi tesoro especial, la niña de mis ojos. Pedro lo aplica no a los israelitas de los tiempos de Malaquías, ni a los tiempos de Moisés, sino lo aplica a su gente, a los cuales él escribe Primera de Pedro. Mi tesoro especial. Bueno, esta es una expresión que vale la pena examinarla un poco. Hace tiempo, en los reinos antiguos, yo no sé si esto era la costumbre en Castilla, pero por lo menos en muchas monarquías del mundo antes, había 2 cajas. Había una caja grande para las expensas del Estado, una caja pequeña para la propiedad del rey. Bueno, esto hoy se ha hecho al inverso, pero bueno, esto dicho sea de paso. Pero esto fue antiguamente, ¿vale? La grande para que el pueblo, pues, no sé, se defienda o lo que haga falta, se construyen carreteras, y la pequeña, esto era la propiedad personal del rey. Ahora, la grande, para eso él tenía un tesorero, y el tesorero tenía que rendir cuentas al rey. Para la caja chica, la caja personal del rey, allí nadie metía la mano, porque el desgraciado que lo intentaba, pues raras veces mantuvo la cabeza en su lugar habitual. Eso era el celo real, quiere decir que el rey realmente, nunca mejor dicho, no dejó ni títere con cabeza cuando allí alguien metió la mano. Esto era asunto personal del jefe. Y esto es precisamente la expresión que aquí se usa. No te metas con mi pueblo, con mi remanente, con aquellos que han quedado fiel, con aquellos que ahora están en una situación delicada, que nadie se meta con ellos, porque el que se meta con ellos va a tener que vérselas conmigo. Y esto es exactamente lo que Dios dijo. Serán mi especial tesoro. Pedro dice, lo son. ¿Te das cuenta de una cosa? Pues el pacto sigue. En el día en que yo actúe, y ha actuado, 400 y pico años después,
y los perdonaré. Lo ha hecho 400 y pico años después, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Sabías que esas palabras fueron lo que inspiraron la parábola del hijo pródigo? El corazón del Nuevo Testamento, algunos lo dicen. El hijo pródigo que vuelve a su padre. Y el padre le perdona como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí lo tienes, en pocas palabras. Y esto puede ser tu historia y puede ser la mía. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu vida. No menosprecies los privilegios que tienes. Esos llantos, mira, los malvados seguirán haciendo maldad y finalmente se saldrán con la suya. Puede ser, de momento. Pero cada uno en su momento lo tendrá que pagar a menos que se arrepiente. Pero tú no te preocupes por ellos, porque lo tuyo va sobre ruedas. Lo tuyo va adelante. Sí, pero a veces no lo siento. Pues da igual, aunque no lo sientas. Está escrito. Esto va adelante. Y esto es algo sobre el cual tú puedes fundamentar tu vida y tu ministerio y todo lo que haga falta en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios ha perdonado. A nosotros nos ha perdonado. Y a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer, como aquellos que acusamos de chorizos. Que levante la mano el que no se siente aludido. Y yo estoy entre ellos. Dios nos ha perdonado, no porque tenía que hacerlo. Dios nos ha perdonado porque nos ama. Y esto se llama amor del pacto. El hebreo tiene, y perdón que otra vez vengo con el hebreo, pero a veces sirve. El hebreo tiene una palabra que en la Reina Valera normalmente se traduce como misericordia. Es una palabra, si quieres escucharla, se llama Gesed. Se empieza como jamón, pero luego es ese, Gesed. Eso es más que misericordia. Esto es el amor del pacto. Dios nos ama porque ha hecho un pacto con nosotros. Somos el pueblo del pacto. No lo menosprecies. Perteneces a un pueblo noble, un pueblo con futuro, un pueblo que tiene las promesas divinas. Y esto no es poca cosa. Que el mundo nos engañe y nos va a seguir engañando. Por lo menos lo van a intentar. Y esto no va a parar. Pero créeme una cosa, Dios no te engaña. La cosa realmente va por buen camino, porque el que confía en Él no será decepcionado jamás. Dice el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Cuando llegas al punto, cuando Dios te abre los ojos por un momento y pudieses ver esa visión, cómo esto acabará. Los justos que van a la vida eterna y los injustos que van a la condenación. Esto no es ciencia ficción. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una metáfora. Esto es una realidad. Y tú lo verás algún día. Tú y yo lo veremos. Hay esos dos pueblos. El pueblo del pacto, que puede ser minoritario, que puede ser un remanente. Eso sí es cierto. Y la gran masa que va directamente a la perdición, y esto es la realidad. Ojalá Dios nos quitase el velo de nuestros ojos para ver solamente por un segundo esa realidad que se está llevando a cabo en el mundo invisible en cada segundo, también en este momento. En ese momento que estoy hablando hay gente que entra en la gloria eterna y queda atrás toda preocupación y todas esas preguntas ya han encontrado respuestas. No van a mirar atrás ni se van a lamentar.
van a disfrutar de un gozo eterno sin límites y sin descripción. Y al mismo tiempo se abre el abismo para aquellos que han creído que pueden llegar alrededor de todos los obstáculos y de la justicia humana para encontrarse finalmente delante de un juez implacable. Y tú sabes que esto no lo deseas ni a tu peor enemigo, estar en ese lugar, porque será terrible, inimaginable. Y no creas ni por un momento que la injusticia al final prevalecerá, no prevalecerá. Dios dictará sentencia. Y bienaventurado eres si estás cubierto por la sangre de Cristo, porque esto te abre las puertas del paraíso de par en par, como escribió Martín Lutero en su prefacio a su comentario a los Romanos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Servir a Dios lo puedes hacer en tu profesión secular, como se suele decir, porque Dios no hace una diferencia entre lo secular y lo sagrado, porque todo es de Dios. Tú puedes servir a Dios y considerar tu trabajo como un ministerio. Y alguien dijo, si barres calles, pues hazlo como si esto fuera un cuadro de Miguel Ángel y tú eres el artista que lo dibuja. Yo no sé cuántos que barren calle, bueno, esto ya no hay, pero son máquinas, pero en fin, cogéis la idea. Cualquier trabajo honrado para la gloria de Dios es un ministerio. Y vale la pena. Y todavía no ha terminado esa bendición de Dios. Veréis que ha valido la pena aguantar hasta la quinta conferencia. Pues a veces los diamantes brillan más lúcido ante un trasfondo oscuro. Esto lo sé porque compro diamantes para mi esposa todos los meses. Porque aquí viene el día ardiendo como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Bueno, esto en España se entiende con todos los incendios que hay. Cuando la cosa está seca y los que van a una eternidad sin Dios, es como un bosque de pinos donde no ha llovido en 50 años. Es como un campo seco y será abrazado completamente. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé, de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es el futuro de una persona que cree que puede vivir sin Dios o que cree, fingiendo religiosidad, que puede actuar como si Dios no existiera. Y hay muchos de ese tipo de ateos. No son ateos confesantes, son ateos practicantes. Y si alguien cree que por esa vía pues tendrá éxito, le deseo buena suerte, porque se va a dar con las narices en un pared de hormigón. Mas a vosotros, y este más es muy interesante porque dice, bueno, en contraste, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Qué promesa es esta? Nosotros sabemos que nos ha nacido el sol de justicia porque miramos 2000 años atrás y fue anunciado por un espectáculo en el firmamento en su momento. Ese sol de justicia, un nombre mesiánico, al final tenía nombre y apellidos. Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jesús el Mesías. Y en sus alas traerá salvación, en sus alas porque aquí se nos ha presentado el Mesías como ángel del pacto.
Y sí, algunos ángeles tienen alas, creo yo. Este sí que lo tiene, metafóricamente. Quiere decir, nos ha traído la salvación tan seguro como mañana. Bueno, mañana no me reafirmo del todo, pero hoy ha salido el sol, mañana ya lo veremos. Como ha salido el sol todos los días. Nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bueno, yo soy del campo, o sea, soy como Amós. Bueno, aunque no tengo rebaños que tenía en su momento, pero me encanta el campo. Y yo sé, porque al lado de donde tenemos la casa parental había como una pradera y ahí había vacas. Y las vacas me fascinan particularmente, solamente superado por las ovejas, pero las vacas pues tienen su historia y son gente mucho más inteligente de lo que nos imaginamos. Bueno, no lo digo yo, lo dice Isaías, ¿vale? O sea, la vaca, Isaías capítulo 1, sabe dónde tiene su establo, y yo lo he visto, porque los saltan ahí y van solos a casa. Y cuando esas vacas tenían becerros, pues esos becerros, pues saltan. O sea, a veces lo viste en las praderas y era una cosa bonita, estaban jugueteando. ¿Por qué? Bueno, porque el becerro se alegra porque hay comida, porque está su madre, y bueno, no hay ninguna sombra de que algún día le van a llevar al matadero, pero esto ya no lo saben, pero están felices, y es la metáfora que tenemos aquí. Saltamos de gozo y de alegría. Bueno, yo no sé, cuando ya llegas a cierta edad, los de saltar, pues te lo piensas dos veces, pero los niños saltan. Yo he visto ayer, allí abajo en la plaza, niños saltando, y es bonito, porque los niños son así, saltan de alegría. Y eso se aplica a nosotros. Esa salvación para nosotros será una razón para saltar de gozo. Y no solamente esto. Al final habrá justicia. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. La justicia de Dios siempre actúa, y a veces actúa delante de nuestros propios ojos. Creo que fue aquí, yo en el pasado he contado varias historias de estos, de gente que se ha levantado para aplastar la iglesia y al final tenía una muerte horrible. Un ejemplo de esto es Stalin, y lo cuenta su propia hija. Ese hombre que atemorizó millones y centenares de millones, responsable directo de la muerte de 50 a 70 millones de personas, incluso superando a Hitler, lo cual no era fácil, pero Stalin lo había conseguido. Su propia hija, que llegó a conocer a Cristo, certifica que jamás había visto a un hombre morir como su propio padre. Ya daba igual si era el líder de un gran imperio. Tenía ya el infierno poco antes de pasar a la vida eterna. Él quería aplastar la iglesia, pero la iglesia le sobrevivió con creces. Durante muchos años yo trabajé, 2 años, para la Sociedad Bíblica de Ginebra. Tiene su cuartel general en una casa en Ginebra, y en esa casa había un hombre muy famoso en su momento, era el filósofo francés Voltaire. Voltaire dijo en su momento, incluso lo puso por escrito: dentro de 30 años nadie hablará de la Biblia porque es simplemente una colección de leyendas. Pues 30 años después ya nadie habló de Voltaire. Pero de la Biblia sí, y de esa casa donde él escribió esas palabras, hasta el día de hoy salen Biblias a todo el mundo. Que nadie diga que Dios no tenga sentido de humor. Un humor a veces un poco negro, pero
al fin y al cabo. Acordaos de la ley de Moisés, dice el versículo 4, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, y esto ya son las últimas palabras, no solamente de esa conferencia, sino del Antiguo Testamento. Yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Elías vino. Tenemos el testimonio del Nuevo Testamento en los 4 evangelios. Esta palabra se cumplió literalmente en Juan el Bautista. Y ese gran día terrible y grande, cuando Dios finalmente cambió el sistema mosaico y volvió al sistema de gracia del sacerdocio según Melquisedec, acabó exactamente una generación después de la muerte de Jesucristo en la cruz, exactamente como Jesús lo había predicho. Y se acabó el templo, se acabó el sacrificio, se acabó el sacerdocio, se acabó una religión postiza de gente que solamente estaban interesados en su propio afán por el dinero, llamados saduceos, y los fariseos igual. Estaban más interesados no tanto en el dinero, sino en la fama de gente muy piadosa. Se acabó con todo ello. Y hasta el día de hoy ni hay templo, ni hay sacrificio, ni hay sacerdocio en Jerusalén. Están aquí los sacerdotes, comprados por la sangre de Cristo. Y ahora viene lo mejor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios tiene un plan, y permíteme, bueno, ya me he pasado 3 o 4 pueblos, bueno, ya da igual si lo hago otra vez, pero prometo, termino en 5 minutos, ¿vale? Porque es demasiado bueno. Dios tiene un plan para este mundo. Y este plan pasa por su iglesia y pasa por las familias. Ayer hablamos de familias rotas, de divorcio, y una familia rota no tiene futuro. Y esto habla de una familia que sí que tiene futuro, porque dice aquí, hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esto habla de sanación de familias. Y no solamente esto, eso habla de herencia. ¿Por qué? Porque luego termina que no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiere decir, la bendición sobre esa tierra viene de la familia. Y ahora sabes por qué el diablo tiene tanto interés en destruir a la familia. Esto es la razón, porque esto es la herramienta. Esa iglesia consiste de familias. Y así ocurre en cada iglesia. Y ahí hay padres piadosos que enseñan a sus hijos de temer a Dios, de conocer la Escritura. La iglesia les apoya en esto. Y te puedo decir una cosa, es que llegará el momento también en este país cuando de la iglesia saldrán ríos de agua viva para una tierra sedienta y seca. Porque las ideologías en algún momento van a tener que reconocer su absoluta derrota. Y esto es la buena noticia. Dios piensa en las siguientes generaciones. Tú estás construyendo no solamente tu familia, estás construyendo para algo que va más adelante. Simplemente que nosotros tenemos, a veces como los políticos, la vista muy corta. No solamente para la próxima legislatura, que ya parece que está fuera de nuestro alcance, sino más allá de nuestra propia generación. Piensa en el legado que vas a dejar en tu familia. Y esto también va por los abuelos, porque también tiene su cosa allí, ¿vale? No es una carga, es un ministerio, pero eso sería otro sermón. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La bendición, y perdón que lo diga así, está en tus manos. Así ya no te quejes de que pobre de mí, a mí nadie me hace caso, todo el mundo me engaña, yo soy, ¿cómo se llama este? Calimero con el huevo sobre la cabeza, todo está en contra de mí. Bueno, deja de este rollo, ¿vale? Porque tienes este
gran privilegio que acabamos de estudiar un libro entero en 3 días. Así que te felicito por haber aguantado hasta el final, porque una vez nos hemos dado cuenta, por poco nos hubiésemos perdido lo mejor. Y lo mejor es que tú participarás en esto. Eso es tu historia. Esto no es una historia cualquiera. 2 minutos más. Ahora, Dios ahora se iba a callar durante 400 años. Cuando termina Malaquías, pasan 10 años. Los días se convierten en 20, los 20 en 50, los 50 en 100 y los 100 en 400. Hay reinos que van y que vienen. Finalmente los persas también entran en el vertedero de la historia, como todos los mandamases de este mundo. Viene un personaje como Alejandro Magno y acaba con el imperio persa en una sola batalla. Extiende su reino, que ya va desde Macedonia hasta el río Indo y desde el Sáhara hasta el interior de Asia, uno de los mayores reinos jamás existentes sobre la faz de la tierra. Muy joven, Alejandro Magno muere, pero deja una herencia, la cultura y el idioma griego. Y será durante los siglos posteriores que por primera vez en la historia este libro, la primera parte, 3/4 de nuestra Biblia, llamado el Antiguo Testamento, se traduce al idioma griego, al griego koiné, griego de la gente normal y común, no el griego de los filósofos, no el griego de Aristóteles o de Sócrates, en el griego de la gente en los mercados, en las calles, de los trabajadores sencillos, de la gente como tú y yo. Está allí. Luego ese imperio se divide. Tiempos difíciles para los israelitas. Llegamos al año 170 antes de Cristo, sale un individuo llamado Antíoco Epífanes IV, uno de los peores reyes que ha existido sobre la faz de la tierra, que intenta desagrar todo lo sagrado, sacrificando finalmente un cerdo en el lugar santísimo del templo. Y esto prende la mecha. A partir de ese momento los judíos se rebelan y durante 30 años mantienen 130 años, mantienen una independencia precaria. Vienen los romanos. Y los romanos ahora son los que gobiernan. Los romanos, aparte de conquistar, ponen carreteras. Exterminan los piratas en el Mediterráneo, que nos parece, bueno, lo que sabemos de Asterix y Obelix, pero esto fue así, realmente. Se podía navegar en el Mediterráneo. Surgen puertos como el puerto de Taraco, lo que es la Tarragona ahora. Se podía viajar, se podía extender el mensaje, y es cuando se cumple Gálatas 4:4. Cuando era el momento, Dios mandó a su Hijo, el que traerá la sol de justicia en sus manos. En estos 400 y pico años no hizo falta una palabra, ni una palabra de Dios, porque todo estaba ya dicho. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel llena el hueco y nos cuenta esa secuencia de reinos. El que no quiere enterarse, pues no se entera. Pero ahí está. Y cuando llega el Mesías, había gente esperándole en el templo, no una multitud, una minoría, un remanente. Y le dieron la bienvenida y uno de ellos dijo: ahora tu siervo puede irse con tranquilidad, porque mis ojos han visto el Mesías. Esta es la historia de Malaquías, esta es la historia nuestra, y esta es la mejor historia de todos los tiempos. Créeme, vamos ahora. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por las cosas que hemos podido estudiar en este tiempo. Señor, hemos escuchado de cosas muy desagradables, pero también hemos escuchado cómo termina ese libro. Señor, es nuestro deseo de fijarnos más en ti. Tan fácil para nosotros es dejarnos tirar para abajo
y perder la visión, perder la noción de lo que tú estás haciendo también en nuestro tiempo. No todo es negativo, Señor, porque tú sigues trabajando, tú sigues actuando. Y lo hemos visto en estos días también en esta iglesia. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a extender esa visión de Malaquías a nuestra propia vida. Te pido de forma especial por las familias de nuestras iglesias. Señor, que tú les mantengas unidos, que sean capaces de enseñar a sus hijos una visión que tiene futuro, un fundamento para su vida. Esa tarea de conquistar la tierra para ti, como tú lo dices en la Gran Comisión. Queremos ver esas naciones discipulados, como tú dices. Queremos ver el Evangelio llegando a donde nunca ha llegado. Y Señor, donde nosotros podamos contribuir nuestro grano de arena, haznos dignos de hacerlo, sin murmuración, sino con toda dedicación del mundo, porque grande es tu nombre, a ti te adoramos. Amén.